Hola, soy Armin Bachmann, soy Product Manager de GeneXus y hoy les quiero contar las principales novedades de GeneXus 18, dar una pequeña introducción a GeneXus 18. GeneXus 18 es la primera versión que liberamos post pandemia. Este GeneXus es producto de 2 años muy especiales y de aprendizaje. El mundo acelera, vivimos en un contexto de realidades volátiles, un contexto donde la realidad cambia en forma continua y acelerada. En ese contexto, GeneXus 18 propone algo paradójico: construir algo más complejo de forma más simple, construir más rápido, pero aún así lograr ser future proof. Eso es GeneXus 18 y se para sobre estos pilares que se dividen principalmente en 2. Los primeros 3 en qué es lo que se logra construir, nuestra propuesta para ello, y los últimos 2 en cómo construimos, cómo proponemos construir con GeneXus esas soluciones. En primer lugar, GeneXus 18 se apoya sobre estrategias Total Experience que buscan una mejor experiencia a lo largo y ancho de una solución, de una empresa, de un ecosistema, desde los clientes a los usuarios e incluso a los empleados. Con GeneXus 18 ustedes crean nuevas experiencias y se logra más adaptabilidad que nunca. En primer lugar, GeneXus 18 incorpora un nuevo design system llamado Unánimo. Unánimo viene preinstalado con GeneXus y con Unánimo ustedes logran una coherencia en la experiencia a lo largo y ancho de toda su solución. Desde la parte web hasta lo móvil, desde los chatbots hasta las pantallas con un inbox, desde las pantallas de altas, bajas y modificaciones hasta las que son para la gestión de la seguridad. Todo eso se logra a partir de este Design System y que es además totalmente flexible. Ustedes le pueden agregar el sabor que ustedes deseen a Unánimo, personalizarlo para su empresa. Y esa personalización se va a aplicar también a toda su solución. Además, Unánimo es extensible. Ustedes pueden crear nuevos componentes, extender los componentes existentes, crear nuevas pantallas que utilizan Unánimo y también nuevos design systems que toman como base a Unánimo. Así que con GeneXus 18 se simplifica el desarrollo, se acelera el mismo utilizando Unánimo. Pero no solamente nosotros trabajamos en este nuevo acelerador, también trabajaron en aceleradores nuestros partners con sus patrones. Nuestros partners también ayudan a la aceleración de la construcción de sistemas. Por otro lado, a veces ustedes tienen que crear experiencias que son totalmente personalizadas a un escenario específico. Trabajan con diseñadores que les hacen un diseño específico para esa realidad. Y la novedad es que con GeneXus 18 ustedes pueden importar esos diseños, tanto si el diseñador trabaja en Figma como cuando él trabaja en Sketch. Los que trabajan en GeneXus importan esos diseños, generan la solución a partir de ese diseño y se logra alta fidelidad con respecto al diseño original. Con esta funcionalidad se logra disminuir enormemente la fricción en todo el proceso, desde el diseño hasta la implementación, ese proceso que llamamos Design Ops. Al simplificarse, al reducirse la fricción, nuevamente aceleramos la construcción de las soluciones, también cuando requieren un diseño tan personalizado. Ahora, toda esa flexibilidad, toda esa aceleración se logra gracias que por debajo GeneXus ofrece un nuevo elemento para modelar, el objeto Design System. Ese objeto Design System se tiene un nuevo lenguaje específico para modelar Design Systems, específico para modelar diseños. Ese Design System y ese lenguaje es, por un lado, muy potente y por el otro lado, muy versátil. Y digo potente porque con él se logra la misma expresividad que CSS en web para entonces lograr
alta definición en el diseño. Y digo versátil porque con él se puede modelar el diseño de toda la solución, tanto lo web como lo mobile. El Design System Object es entonces clave para lograr máxima coherencia, para lograr avanzar en una estrategia de Total Experience. Además de esto, hemos trabajado mucho en la flexibilidad. GeneXus 18 ofrece nuevos controles de interfaz de usuario, gráficas, más flexibilidad en cada uno de ellos y más poder de encapsulamiento. Déjenme recalcar además que, como siempre, GeneXus sigue acompañando el avance tecnológico, generando para las últimas tecnologías, tanto en web como en mobile, y considerando lo último en materia de seguridad. Y todo esto fue solo la punta del iceberg. Hemos preparado una serie de presentaciones para que ustedes puedan entender las novedades en todas y cada una de estas dimensiones que he comentado. El segundo pilar son las super apps y las mini apps. Les comparto dos frases a partir de las cuales se construye todo lo relacionado a super apps. Una super app puede contener millones de mini apps que, a propósito, no precisan ser tan mini. Y cada una de esas mini apps es cargada dinámicamente por la super app. Obviamente no tiene sentido cargar todas a la vez. Por eso, una super app tiene que poder cargarlas en forma dinámica. Pero lo realmente importante es que una super app habilita nuevos modelos de negocio, nuevas experiencias y nuevas arquitecturas. Es decir, que les dan ventajas competitivas tales que ignorar esta tendencia puede ser letal para su negocio. A nivel de negocios, construir una super app es una herramienta muy buena para todo el que quiere construir un ecosistema. Pensemos, por ejemplo, en la realidad de una entidad financiera que tiene una aplicación que realiza pagos, pero que ahora quiere expandir ese negocio para que distintos comercios incluyan sus aplicaciones también dentro de esta super app, y cuando se vende a través de alguno de esos comercios, el pago sea realizado por la super app. Notar que esto es una enorme oportunidad también para los comercios que no precisan implementar todo el sistema de pagos, todo el sistema de manejo de identidades, pueden basar esto en la potencia y en las funcionalidades que da la super app. Es entonces esto una oportunidad para hacer crecer un negocio junto con partners. En segundo lugar, es una oportunidad para hacer crecer cualquier negocio, cualquier solución, pues cada mini app la puedo desarrollar en forma independiente para que cada una de ellas no tenga que implementar un montón de funcionalidades que ya me vengan dadas en la super app. Por otro lado, las super apps brindan nuevas experiencias. A nivel de las experiencias, específicamente la de los usuarios, son otras. Las apps que cubren mis necesidades como usuario están dentro de la propia super app. No las tengo que ir a buscar a un store. Entonces, la super app incluso me puede guiar en qué mini app usar de acuerdo al lugar en el que estoy o de acuerdo al momento que estoy viviendo. Y si no, puedo yo buscar las mini apps que tengo disponibles dentro de la misma super app. No tengo que ir al store a bajármela aparte. Esto da nuevas experiencias también a los usuarios. Y en tercer lugar, están las arquitecturas. Este tipo de sistemas claramente precisa de arquitecturas muy especiales, que cuidan la seguridad de todos, la privacidad de los usuarios. Y vean que paralelizo el trabajo, acelero la creación de soluciones. Con esta arquitectura puedo tener distintos equipos haciendo mini apps que integran sus trabajos con el equipo que construye la super app. Se acelera, se paraleliza el trabajo. La gran novedad es que en GeneXus 18 podemos construir estas super apps de punta a punta. Podemos construir las super apps y las mini apps. Podemos incluso transformar aplicaciones existentes en super apps. De hecho, nosotros creemos que esas apps son las que van a primero adoptar la posibilidad de ser super app. O sea, aplicaciones nativas hechas a mano por fuera de GeneXus que ya están en el mercado, que ya tienen sus usuarios. Esas aplicaciones, mediante la tecnología GeneXus, pueden ser convertidas en super apps y tomar las ventajas
de las superapps. Con GeneXus 18 ustedes pueden además modelar las superapps y las mini apps. Y no solo eso, damos además con GeneXus un Mini App Center, que es un catálogo en el cual se pueden publicar las mini apps y se autorizan para cierta superapp. La superapp luego, a través de ese catálogo, sabrá qué mini apps puede cargar y ofrecerle a sus usuarios. Así que una vez más, con GeneXus 18 ustedes tienen una solución punta a punta para construir superapps. Con GeneXus 18 ustedes pueden construir esa superapp y entonces ganar ventaja competitiva. Esto es una tendencia en el mundo hoy. Todavía estamos a tiempo para ver esto como una ventaja competitiva frente a otros que no tienen una superapp o que no pueden construir superapps. Con nuestra tecnología eso sí se puede. Pablo Mazzilli les dará los pormenores de la construcción de superapps y también profundizará en los escenarios en los que esto se puede aplicar. El tercer pilar es Cloud Native. Con GeneXus 18 ustedes van a poder construir de punta a punta soluciones que tienen una arquitectura similar a la que están viendo en pantalla. Arquitecturas altamente complejas y altamente escalables que toman el máximo potencial de la nube. Este ejemplo está sobre Amazon, pero ustedes saben que con GeneXus construyen soluciones cross-platform. Así que este ejemplo también lo pueden construir para tecnología Azure y estamos trabajando para que ustedes lo puedan desarrollar sobre tecnología de Google y sobre los principales proveedores de nubes. Con GeneXus 18 entonces pueden construir soluciones modernas, seguras y altamente escalables que toman máximo provecho de la nube. Y digo modernas y seguras porque, por ejemplo, cuando generan para .NET, generan para la última tecnología, generan para .NET 6. Y al generar y compilar se utilizan las últimas técnicas de Microsoft para la compilación de soluciones y se integran con repository managers como NuGet. Y por supuesto, toda la solución se genera con las últimas actualizaciones a nivel de seguridad. Y lo mismo sucede con Java. También aquí generan para las últimas versiones de Java y también aquí usamos las últimas técnicas de build. Por ejemplo, nos integramos con Gradle. Usamos Gradle para compilar la solución. Y además, usamos el Repository Manager Maven en Java, así como NuGet en .NET. Nuevamente, la solución generada para Java también cuenta con las últimas actualizaciones en términos de seguridad. Y a propósito de seguridad, nuestro componente de seguridad GAM, que viene integrado con GeneXus, ahora es una solución muy completa. Cuenta con todos los protocolos necesarios para conectarse con los proveedores de identidades líderes en el mercado. Además, se suma a las iniciativas que hay en el mundo para que el usuario no tenga que recordar una password. Por ejemplo, soportando autenticación biométrica o autenticación en múltiples factores, que además da una mejor seguridad para sus soluciones. Y así como son modernas y seguras, son altamente escalables y utilizan las últimas tecnologías y servicios de la nube. Las aplicaciones GeneXus aprovechan las funcionalidades de containerización de las nubes, aprovechan las capacidades de escalabilidad a nivel de base de datos. Por ejemplo, GeneXus 18 tiene soporte de DynamoDB y estamos trabajando en el soporte de CosmosDB. Así también utilizan APIs para mensajería, otras APIs y las soluciones pueden correr en ambientes serverless, lo que les da máxima flexibilidad a un buen costo. Quienes les van a estar comentando más sobre cómo construir este tipo de soluciones son Gonzalo y Alejandro. Y con eso pasamos al cuarto pilar, que es Knowledge Driven. Y este pilar ha acompañado a GeneXus desde su creación, porque las soluciones que se crean con GeneXus son basadas en conocimiento, y eso es lo que le da la posibilidad de ser future proof. Es una capacidad central de GeneXus que hemos reforzado también en esta versión. ¿Y por qué? Porque nosotros vemos una acelerada evolución de la construcción de soluciones en diversas direcciones. Por un lado, comienzo a construir una solución para web, pero rápidamente, quizás ya en una semana, me doy cuenta que también le tengo que agregar un módulo de Native Mobile o le tengo que agregar un chatbot. Me muevo rápidamente a la multi-experience. O por otro lado, comienzo desarrollando un monolito,
Pero también, luego de un tiempo, me doy cuenta que lo mejor para acelerar la evolución es construir miniservices o hasta un nuevo módulo de microservicios si el negocio me lo demanda. Y en tercer lugar, puedo comenzar construyendo con un equipo, pero terminar construyendo con varios equipos, paralelizando el trabajo para acelerar. Nosotros vemos que esa evolución es natural, se da en muchos sistemas, pero para lograr la aceleración, esa tiene que estar sustentada en el conocimiento, en que modelamos el conocimiento. Es la única forma para no generar deuda técnica, para no generar problemas de calidad. Puedo acelerar porque construyo mis sistemas en base al conocimiento y a modelar ese conocimiento y las realidades dentro de una base de conocimiento para a partir de ahí hacer las inferencias y generar código. Esa es la base que me permite acelerar. Y para lograr esto, en GeneXus 18 trabajamos específicamente en 2 puntos. El primero es dar más potencia a los módulos, que yo pueda modelar los design systems y los pueda empaquetar en un módulo y distribuirlo como tal a otras bases de conocimiento, que pueda crear y compartir así también mis APIs. Todo esto va a llevarnos a que cuando construyamos un sistema lo hagamos componiendo módulos que ya están prediseñados y pregenerados. Y esto a su vez aumenta la necesidad de gestión de las versiones de esos módulos. Y por eso en GeneXus 18 también incorporamos una gestión automática de esas dependencias entre esos módulos. En segundo lugar, hemos trabajado en mejorar la experiencia de cada uno de los que construyen con GeneXus. Desde el que importa un diseño hasta el que modela un diseño, el que construye una aplicación web, el que construye una aplicación native mobile, el que testea, el que despliega, el que recién comienza con GeneXus o el que ya es especialista hace años con GeneXus. A todos ellos GeneXus 18 les facilita el trabajo y les ayuda a acelerar el desarrollo de software. Ana Berta va a hacer un reconto de las novedades acerca del modelado y por supuesto de la importancia de modularizar. Y esto nos lleva al último pilar, Automated DevOps. Automatizar y automatizar nuestros procesos y nuestro ciclo de vida de nuestras soluciones. Para lograr eso, para lograr esa automatización de todo el ciclo de una solución, se precisan herramientas y GeneXus ofrece esas herramientas y las ha actualizado también en esta versión. Específicamente hemos actualizado GeneXus Server y GXTest. GX Server como la herramienta que ayuda al desarrollo en equipo, al versionado de su solución y a la generación de las distintas líneas de producción de su solución. Y GXTest como la herramienta que les permite modelar los tests y luego también automatizarlos en esos ciclos de producción para garantizar entonces una evolución segura, una evolución que garantiza la calidad de la solución. Todas estas herramientas también toman base de algo que son las tareas MS Build, tareas de más bajo nivel, pero granulares, que dan flexibilidad a cada uno de ustedes que quiere construir la línea de desarrollo o la línea de producción que ustedes deseen. Tomando ventaja de las tareas MS Build es que tenemos integración con Jenkins y nuevamente ahora también integración con Azure DevOps. Y específicamente en Azure DevOps hemos trabajado en facilitar y documentar la integración, para así facilitar escenarios en los que tienen que integrar un desarrollo en todo el ciclo de vida gestionado por Azure DevOps. José y Fabián van a entrar en más detalles sobre DevOps y sobre testing. Y antes de terminar, déjenme darles algunas recomendaciones. La primera es mantenerse actualizado a nivel de conocimiento. Para eso nosotros damos herramientas. En training ustedes pueden aprender todo lo nuevo de GeneXus 18. En el wiki ustedes pueden leer más sobre cada una de las funcionalidades de esta versión. En los webinars ustedes se pueden nutrir de charlas que damos nosotros contando las novedades, pero también charlas de nuestros partners que comparten experiencia y así ustedes nutrirse de todo ese conocimiento. Y por último, en el área de beta testers, ustedes pueden ver todo lo nuevo
que viene en GeneXus, todo lo que está por venir en GeneXus. Y déjenme aprovechar esto para dar un agradecimiento especial a todos los beta testers que se sumaron para dar mayor calidad a esta versión, que nutrieron con sus sugerencias las nuevas funcionalidades de esta versión y que nos ayudan cada día a construir un GeneXus mejor. Muchas gracias a todos los beta testers. En segundo lugar, mantenerse actualizados a nivel de tecnología. Generar con la última tecnología es fundamental para que ustedes puedan lograr máxima seguridad en sus soluciones. Por lo cual les recomiendo actualizarse de versiones y trabajar en cada una de las soluciones con la última versión de GeneXus. Y así como hay que actualizarse en conocimiento y en tecnología, les recomiendo también actualizar sus procesos. Adopten culturas de DevOps que les ayudan en la generación del ciclo de vida de la solución, a acelerar ese ciclo de vida con estas técnicas. Les invito a tomar entonces estas ideas, a armar sus líneas de integración continua, usar las herramientas que ustedes tienen para crearlas, para testear esas líneas y así lograr la adaptabilidad a los nuevos requerimientos que el negocio demanda. A propósito, también les recomiendo charlas de Luis Murillo para modernizar un sistema legacy, de Silvia para actualizar a la última versión, o de Gastón también con una mirada a futuro de cómo nosotros vemos la construcción de sistemas. Amigos, con GeneXus 18 pueden construir rápido, incluso ecosistemas enteros. Construyen basado en conocimiento formalizado, automatizan, aceleran, se adaptan y evolucionan. Con GeneXus 18 generan valor en tiempo récord y porque basan sus avances en conocimiento, su inversión es future proof. Bienvenidos a GeneXus 18. Muchas gracias.